Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos al libro de Filipenses capítulo 1 versículo 12 al 20. Leeremos de él y por supuesto basaremos nuestro tema en este pasaje. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que nada o en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta mañana, dándote gracias, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirige y trae una bendición especial. Gracias por lo que en esta mañana tú ministrarás a nuestros corazones, Señor, y te pedimos, danos de tu revelación. Pon, Dios mío, en nuestra mente y corazón esa palabra que impacta el corazón y vida de los demás. Padre, la unción de tu Espíritu Santo fluye aquí. Y en una forma especial, Señor, te pedimos que esa gracia divina sea derramada para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy acerca de Pablo. Y la pregunta es, ¿encarcelado por la voluntad de Dios? Es una buena pregunta a dilucidar o a analizar. ¿Encarcelado por la voluntad de Dios? Muchos nos preguntamos, y creo que el análisis es muy natural en nosotros, ¿por qué Pablo terminó encarcelado, encadenado en una prisión romana? ¿Por qué? Si era el gran apóstol Pablo. Una de las cosas que debemos entender nosotros es que los cristianos siempre han sufrido, y digo más, siempre sufrirán hasta que Jesús regrese. La Biblia lo asegura, la Biblia lo muestra. Ahora, eso no significa que todos los cristianos sufren de la misma manera o al mismo grado que sufrió Pablo. A nadie le gusta la palabra adversidad. A nadie. Ni aún a los cristianos. Adversidad no es una palabra que aceptemos con facilidad o de buenas a primera. No es algo que nos guste mencionar o analizar.
Porque adversidad representa dolor, representa angustia, representa también incertidumbre, representa un tiempo y un espacio del cual todos queremos de una u otra manera escapar y no vivirlo nunca. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Dios permite la adversidad en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que pasemos tiempos o momentos difíciles en nuestra vida? Ahora, si usted o cada uno de nosotros hubiésemos estado en el lugar de Pablo, pienso, de seguro nos hubiéramos preguntado, ¿cómo Dios puede permitir que me pase esto a mí? ¿Cómo Dios puede permitir que sufra de esta manera siendo un hijo de Dios? Hermano querido, Dios permite la adversidad. ¿Para qué? Para que nos gocemos en su elección. O sea, nosotros, es lo que planteo, debiéramos gozarnos porque Dios permite que suframos. Aquí eso dice, no, eso no lo estoy entendiendo. Dios nos eligió antes de la existencia de todas las cosas de manera libre. Nadie, absolutamente nadie lo obligó o nadie lo convenció. Él nos escogió en Cristo sin necesidad de buenas obras. O sea, Él no nos escogió porque fuéramos buenos, no nos escogió porque mereciéramos, sino que nos escogió por su propia decisión. Entonces, la adversidad, debemos entenderlo, es una ocasión para gozarnos más en esta verdad. Dios en su soberanía ha elegido la adversidad para hacernos a la imagen de su Hijo, o sea, para formarnos a la imagen de su Hijo. Veamos esto, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dicen: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes, aleluya, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si Dios no permitiera dificultades en nuestra vida, nosotros cultivaríamos nuestro egoísmo y correríamos el riesgo de deslizarnos de la fe y creer las mentiras de Satanás. Entonces, la adversidad nos ayuda a valorar y a gozarnos en la elección de Dios a nuestro favor. El diablo puede venir a decirle a usted: tú no eres hijo de Dios porque mira cómo sufres, mira los problemas que tienes, mira las dificultades que estás enfrentando, y el diablo se va a reír en su cara. Pero usted tiene que estar seguro que Dios lo eligió. Y a pesar de lo que pueda estar sufriendo, Dios lo eligió. Y usted es un hijo de Dios. Entonces la adversidad nos ayuda a valorar eso. Y podemos agradecer entonces que el bien que Dios nos hizo en el pasado, cuando nos eligió, cuando nos escogió, es la garantía del bien que Dios nos concede hoy para el futuro. Entonces Dios permite la adversidad para que veamos a Cristo como nuestra esperanza. ¿Cómo va a tener fe usted si no pasa ningún problema? ¿Cómo va a aumentar su fe si no tiene ninguna dificultad? ¿Cómo va a confiar en Dios si todo va bien? ¿Me sigue, cierto? Debemos recordar entonces que la adversidad es parte de la vida del cristiano. Pero también
que nos espera una gloria que hará que toda dificultad valga la pena. O sea, en medio de la adversidad, en medio del problema actual, la ansiedad, por supuesto, toma lugar. Y también el miedo, la duda. Y eso desgasta la mente de muchos, porque es un hecho de que cuando estamos en medio de problemas, nuestras dudas, nuestros temores, nuestra ansiedad, todo empieza a aparecer allí. Pero mientras el mundo tienda a tener miedo o tiembla por el miedo, por las enfermedades, por las crisis financieras, hermano querido, la iglesia, los cristianos, usted, yo, ponemos nuestra confianza en Dios. Porque por su misericordia, Él nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí necesitamos preguntarnos algo importante. Y esta es la pregunta: ¿deberíamos nosotros agradecer a Dios por la adversidad? Desde muy pequeño en la iglesia, cuando predicaban los hermanos ancianos, ellos decían, y uno escuchaba muy atentamente a los ancianos porque ahí había sabiduría, y ellos decían: no le dé gracias a Dios por el problema, dele gracias a Dios porque le permitirá pasar el problema. Y no aplauda todavía, mire, escuche bien. Se ve muy razonable, se ve muy lógico. Pero es como preguntarle a ustedes: ¿quién le está dando gracias a Dios por la adversidad? ¿Se fijan? Entonces debemos agradecer a Dios por esa adversidad, por ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, ese conflicto, ese drama. Nuestra respuesta debería ser sí. Bendita adversidad. Recuerde que Pablo dice que esta tribulación momentánea produce un más excelente peso de gloria. O sea, la adversidad nos arroja a conocer a nuestro Salvador, nos lleva a orar más, hace que leamos la Biblia y busquemos respuestas en ella con mayor necesidad, y aún más nos conduce a valorar más a la misma iglesia. Entonces la adversidad existe para que aprendamos a vivir con esperanza, la cual no se trata de un estado de ánimo, sino de una persona que es Jesucristo. O sea, a través de las dificultades, los problemas, los conflictos, conocemos más a nuestro fiel Salvador. Hay ideas en la mente del ser humano, y también por supuesto en el cristiano, ideas acerca de la libertad. Y Pablo le escribe a los filipenses, por supuesto, en el capítulo 1, versículo 2 al 14, vamos a leer para enfocarnos. Pablo les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que estaba pasando, han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira esto es importante. La vida de Pablo demuestra algo: nuestro sufrimiento no es en vano. Al contrario, el sufrimiento de los santos, el sufrimiento de los cristianos, de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que han sido lavados por su sangre preciosa. No había ninguna amén, no sé quién estoy hablándole aquí. El sufrimiento de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que han sido redimidos, de los que han sido lavados por la sangre de Cristo, no es en vano.
O sea, al contrario, el sufrimiento de los santos bendice a la iglesia. Usted dice, no, es que no, ¿cómo mi sufrimiento, pastor, va a bendecir a la iglesia? No entiendo nada. Ponga atención. El sufrimiento de los santos bendice a la iglesia. El sufrimiento de los cristianos testifica para el evangelio. O sea, sufrir por la causa del evangelio es un ministerio poderoso y con gran propósito. En primer lugar, es un testimonio indiscutible a la verdad del evangelio. Entonces, por eso normalmente nos referimos a los cristianos que mueren por su fe, como mártires o como testigos del evangelio de Jesucristo. A Pablo el sufrimiento le dio tremendas oportunidades para predicar el evangelio, pero además, este sufrimiento animó a otros a proclamar el evangelio. Entonces es correcto pensar que el sufrimiento es un beneficio para otros. Después de todo, Jesucristo sufrió por los pecadores y murió para salvarnos. O sea, ese es el principio del evangelio. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera sufrido, si Cristo no hubiera muerto, usted y yo no tendríamos esperanza. Pero usted quiere vivir la vida, usted quiere disfrutar la vida, ser un buen cristiano con todo bien arreglado, ordenado, buena plata en el negocio, buena plata en el trabajo, buenas cosas materiales, buena casa, buen auto, la familia toda sana, todo bien, aleluya. Eso es ser cristiano. Las escrituras nos enseñan a seguir el ejemplo de Jesús, específicamente sufriendo por la causa de otros. Entonces, como creyentes debemos estar dispuestos a sufrir penalidades en beneficios de otros y debemos estar agradecidos del sufrimiento que otros llevan por esta causa. El apóstol Juan escribió algo importante. Primera de Juan 3:16 dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y agrega: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No, nosotros queremos, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, Él me salvó, aleluya. ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, Pablo lo creyó y estuvo dispuesto a ir a la prisión e incluso morir si era en favor del evangelio. O sea, el punto de Pablo aquí era que su encarcelamiento le permitió promover el evangelio a otros lugares, a nuevos lugares, a nuevas personas, trayendo cada vez un mayor número de personas a Cristo, a la fe en Cristo. Recordemos esto: cuando Jesús murió y después ascendió al cielo, dio un gran golpe contra el mal y ganó, por supuesto, eficazmente la guerra contra sus enemigos demoníacos. Recuerde que dice que cuando Él estuvo en la cruz exhibió públicamente a los principados, a las potestades, venciendo en la cruz. ¿Y qué estaba haciendo en la cruz? Sufriendo. Algunos quieren tener victoria. Es que dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Agárrate, hermano. Y yo te pregunto, ¿cómo triunfas? ¿Cómo logras victoria? Si vas a la guerra, ¿cómo triunfas? ¿Peleando? ¿Cómo logras la victoria? Peleando. O sea, tienes que sufrir para lograr la victoria.
en todas las áreas de tu vida. Entonces Pablo sabía que las fuerzas satánicas continúan luchando contra Cristo y contra su reino, contra el evangelio. Jesús no quiere destruir totalmente a sus enemigos hasta que Él regrese en gloria. O sea, la lucha existe y va a existir hasta que Cristo venga por nosotros. Allá cuando estemos arriba, hermano querido, es pura gloria, pura gloria, pura gloria. Aquí no hemos vivido nada de gloria todavía. Hemos segundos, 30, 40, un minuto de gloria. Qué tremendo, aleluya, qué lindo fue eso. Si me hubiera gustado quedarme ahí, pero se pasó. Pero ya va a ser gloria eterna. ¿Me estás entendiendo? Si has tenido un momento en tu vida de gozo inefable, de gozo en tu corazón, de alegría, de satisfacción, de algo que llena tu corazón y tu mente, que es tan extraordinario, una paz, una tranquilidad, una confianza, todo bien. Si has tenido algún segundo de esos, eso es eterno allá arriba. Entonces, el Señor Jesús no venció en totalidad a sus enemigos, no porque no pudiera, sino porque se entiende que nosotros debemos tener esa lucha para que nuestra fe sea creciente, para que nosotros podamos confiar en el Señor. Seamos honestos, cuando usted tiene un problema, ¿qué hace? Señor, ayúdame. Ay, qué bueno, dice el Señor. Qué bueno que piense en mí. Pero si usted no tuviera ningún problema, allá está en el mundo disfrutando, moviendo el esqueleto, haciendo de todo, porque no tiene problemas. Pero ¿por qué está aquí? Porque todo le va bien. No, ¿por qué está aquí? Porque tiene dificultades, tiene problemas, y si se aleja del Señor, peor. Por lo menos aquí, aunque tiene problemas, tiene alguien que pueda ayudarle, darle esperanza, darle fuerza, ánimo. Entonces, la iglesia debe continuar con el sufrimiento que Dios ha mandado. Las cartas de Pablo, hermano, demuestran que se comprometió fuertemente con el ministerio durante los años de su encarcelamiento. O sea, Pablo escribió las llamadas cartas paulinas en prisión. Hablamos de las cartas en el Nuevo Testamento, escritas a las iglesias, por ejemplo, de Colosa, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, y al nombre de colosense también Filimón. A través de estas cartas, Pablo pudo llevar al ministerio pastoral increíblemente, apropiadamente, y llevó ese ministerio pastoral a personas y también a iglesias. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. Ya te veo a ti en la cárcel, ¿no? O nosotros en la cárcel, cualquiera de nosotros. Vengan a verme, hermano. Estoy tan mal. Yo no sé por qué me pasa esto, hermano. Dios me abandonó. Ya no, tú más o menos notas la situación, ¿no? O sea, gracias a que estos escritos se han conservado, y lo mismo que estamos estudiando de Filipenses, para nosotros, hermano querido, el Nuevo Testamento, el ministerio de Pablo se ha multiplicado a lo largo de todo el mundo durante los últimos 2000 años. Imagínate. Y los escribió un preso. O sea, los escritos de Pablo revelan un ministerio enriquecido a las personas e iglesias con quienes mantenía una relación. Y como resultado de eso, cuando nosotros estudiamos, Pablo pudo dirigirse a problemas específicos que concernían, por supuesto, a sus lectores, tanto personales como también teológicos. Incluso a algunos les dio instrucciones muy directas, muy personales, por nombre, dándole a entender lo que debían hacer. Y a pesar de sus imposibilidades de viajar, el ministerio de Pablo estaba bien informado y estaba, por supuesto, totalmente perfeccionando a los santos
y perfectamente sabía de las situaciones específicas de las personas e iglesias a quienes les escribía. Recuerde que en un momento Pablo escribe a los Corintios, dice: he sido informado por los de Cloe que hay divisiones entre vosotros. ¿Cómo se les ocurre? O sea, es maravilloso, hermano querido, darnos cuenta que el apóstol logró comprender que Dios le había mandado a prisión como una oportunidad para propagar el evangelio. ¿Y para qué? Para dar ejemplo a los santos. Entonces, cuando Pablo se inspira en este conocimiento, dirigió un sólido ministerio de predicación, de oración, de sufrimiento y de escritura para todas las iglesias, por lo cual cumplió fielmente con todas sus encomiendas como un apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo quiere dejar en claro que mientras estaba visitando Jerusalén, algunos judíos pidieron su arresto por predicar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Recuerde que los judíos se enojaron con él, pero él apeló a César para que escucharan su caso. Entonces él, de acuerdo a la historia, fue escoltado por soldados a Roma, donde fue, por supuesto, colocado en arresto domiciliario mientras que esperaba el juicio. Pero debemos poner atención en esto: no fue un juicio por quebrantar la ley civil, sino por proclamar las buenas nuevas de Cristo. O sea, usted puede ir preso, pero tiene que ser por quebrantar la ley civil. Pero si usted va por el evangelio, entonces es otra cosa. Hay mucha gente que está presa, pero no por predicar el evangelio. Ahora, mientras usted lee la Biblia, puede notar increíblemente muchas formas en las cuales Pablo brilló, y también, por supuesto, se encontraba en cualquier lugar o donde estuviera, y él brillaba llevando el evangelio. Entonces la pregunta aquí que yo quiero hacerle es: ¿usted y yo habríamos respondido igual, de la misma manera, considerando que la causa de encarcelamiento era injusta? Nos pasan cosas injustas en la vida, ¿no? ¿Ha vivido situaciones injustas? Claro. Entonces, ¿su reacción cuál es? Yo pienso que Pablo decidió regocijarse. Aunque era injusto, se regocijó. Y cuando usted vive cosas injustas, usted se regocija. Gracias por los amenes. Ahora, la persona de cuya felicidad depende de circunstancias ideales va a estar amargada la mayoría del tiempo. O sea, cuando su felicidad depende de las circunstancias, usted vivirá toda una vida amargado, porque vamos a enfrentar problemas todos los días, diferentes tipos de problemas, de todo tipo. Pero cuando usted decide, como Pablo, regocijarse a pesar de lo que está viviendo, y no regocijarse por el problema, sino regocijarse porque tiene a Cristo. Entonces el apóstol Pablo se encuentra aquí en las peores circunstancias, escribiendo una carta saturada de gozo. O sea, sus circunstancias no pueden robarle su gozo, porque él no está viviendo para disfrutar circunstancias. Él está viviendo para servir a Jesús. Ahora, tal vez usted y yo hoy no nos, ¿cómo podría enfocarlo? No nos encontremos en una cárcel. Pero a veces Dios dispone llevarnos a pasar algunas circunstancias con el fin de que cumplamos un propósito establecido por Él. Por tanto, la cárcel puede asumir otras dimensiones, como puede ser la cárcel de una enfermedad o la cárcel de una familia en crisis. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaban de alguna manera condicionando el futuro, quizás un accidente, un despido, una traición,
la pérdida de la amistad, la muerte de un ser querido, en fin, cualquier situación que por supuesto enfrentamos. A veces la incomprensión también en el ministerio o la falta de dinero acaba poniendo alto a nuestra libertad. ¿Cuántas veces se ha sentido amargado porque no tiene dinero, como ahora? O sea, ¿cuántas veces usted se ha amargado porque no tiene dinero? Y claro, sabemos que el dinero ayuda, pero cuando usted pone su mirada en el dinero y piensa que de allí viene toda bendición, entonces hay un problema serio. Cada vez que no lo tenga va a estar amargado. Cuando Pablo escribe a los filipenses, el apóstol Pablo está en la cárcel, pero Pablo se siente libre por la relación que tiene con Jesucristo. Y eso es una cosa un poco difícil entenderla para nosotros, pero esa es la realidad. Para Pablo no es solo teoría, porque Pablo estaba en cadenas. Pablo sabe que nada ni nadie puede hundirle. Pase lo que pase, su llamamiento se cumplirá y su vida, por supuesto, habrá merecido la pena. O sea, si nosotros aprendemos lo que significa para mí el vivir es Cristo, porque lo podemos mencionar, todos se saben ese versículo, ¿cierto? Y a veces lo usan como un eslogan cuando hablan con alguna persona que no conoce a Cristo y le dicen: no, la verdad que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y saca pecho. Y el otro queda... Pero en la realidad, cuando estás en medio del problema, la pregunta es: ¿qué significa vivir? Para mí el vivir es Cristo. Ahora, si realmente entendemos esto, entonces también vamos a estar libres en cualquier tiempo, en cualquier lugar, aunque, no sé, incomprendidos, incluso en la familia, o traicionados por amigos, o ignorados por muchos, nosotros vamos a vivir en Cristo. Eso significa que vamos a lograr mantenernos de pie. O sea, Pablo estaba preso, pero en realidad su espíritu estaba libre. La libertad suele definirse como la posibilidad de escoger cualquier camino sin que nadie nos intimide. O sea, uno se para delante de una bifurcación. Usted sabe lo que es una bifurcación: caminos allá, caminos acá, ok. Y nos paramos ahí en ese camino y optamos libremente por ir al lado derecho o izquierdo. Decidimos nosotros. Así como elegimos un helado de chocolate o un helado de vainilla. Elegimos las vacaciones, dónde vamos a ir, al campo o a la playa. Nadie te obliga, nadie fuerza tu decisión. Ahora, en el ámbito público, la libertad suele plantearse como una libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de culto religioso, también lo enfocamos así. Y podemos asumir entonces que la democracia se fundamenta en el derecho de elegir a los gobernantes para que estos de alguna manera gestionen los recursos y solucionen los problemas del pueblo. Ahora, surgen varios problemas con este concepto de la libertad. Para nosotros que somos cristianos existe además otra definición de libertad. Y es mucho más amplia, mucho más grande que la elección de ciertos comportamientos. La verdadera libertad es algo que va en el corazón, o sea, no tiene que ver con las circunstancias. Aunque el camino sea difícil, usted sigue avanzando, atendiendo primeramente el llamado de Dios. Y entiendes que has sido entonces llamado con un propósito. Y estás aquí por alguna razón. Por ello entonces sabes que todas las cosas te ayudan a bien. Ahora, por eso a veces nos cuesta quizás entender la situación en la que estaba viviendo Pablo. Nos cuesta un poco entenderlo. Él afirma que todo el mundo, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma,
se han enterado que está preso por su testimonio de Cristo, no por ningún delito. Todo el mundo está convencido de su integridad como predicador y apóstol. Y saben que la cuestión de fondo tiene que ver con su mensaje, no con actividades delictivas. Entonces su ejemplo, al soportar injusticias o injustamente la prisión en el nombre de Cristo, acaba convenciendo a los demás de su inocencia. Esto es impresionante. Debemos entender que la diferencia entre un cordero y el resto de los animales, hermano querido, se nota en la forma de morir. El cordero avanza hacia el matadero sin protestar. Entonces el carácter de los cristianos se manifiesta cuando sufren cosas duras que son como pasar por una experiencia de muerte y logras sobreponerte encomendando la causa al Señor, dando testimonio de una obra de Dios en tu vida. Nadie puede levantar la mano y decirnos algo habrá hecho para sufrir así. Para mí que es castigo de Dios. Hasta ahí te llegó. O sea, qué sé yo lo que... Nadie puede decirlo. Porque los cristianos sufrimos. Usted sufre, yo sufro, sufrimos todos de una u otra manera. Entonces debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Absolutamente. Cuando vamos a Marcos 15:39 y leemos este versículo, dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, viendo después que clamó o exclamó, como dice hoy, había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mira esto, el sufrimiento de Cristo en la cruz, sin reclamar, provoca en el centurión, provoca en el guardia que reconozca que era hijo de Dios. Porque los ladrones que estaban al lado, usted sabe cómo estaban reclamando, pero él nada. E incluso las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Alguien te ha dañado alguna vez? Perdónalo. ¿Alguien te ha ofendido? Perdónalo. Es que usted no sabe lo que me... No importa, perdónalo. ¿Te mató? No. Entonces perdónalo. Tú tienes que entender eso. Entonces Pablo quería que los hermanos de Filipos supieran la bendición y el poder de Dios que estaban con él, aún en el hecho de que estaba en prisión. O sea, yo entiendo y usted entiende, y debemos entonces afirmarnos en eso, que no importa dónde estemos, no importa la condición en la que estemos, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo o lo que estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Entonces aquí vemos que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios, y la obra de Dios entonces aún continuaba en él. Los creyentes de Roma se estaban moviendo de una manera impresionante, porque Pablo lo menciona, y todo el mundo estaba evangelizando. Algunos lo hacen estimulados por el ejemplo y la valentía del apóstol, y quieren seguir las pisadas del apóstol Pablo, decididos a avanzar. Dice: vamos a predicar el evangelio y vamos a hablar del Señor, pero vamos a terminar como Pablo. No importa, es una honra sufrir por el evangelio. O sea, ¿a quién has visto danzando porque está sufriendo? Aleluya, qué lindo, qué lindo. No, yo todavía no he visto en todos estos años a alguien que esté danzando porque está sufriendo. No, a veces danzamos y otros lloran, pero lloran: Señor, no doy más, Señor, ayuda. Ya, entonces,
Entonces la presencia de Pablo allí anima a confiar, a dedicar tiempo, a dedicar esfuerzo, a anunciar el mensaje de Cristo. Entonces, viendo a Pablo que se niega a renunciar a la fe a pesar de lo que estaba viviendo, se dan cuenta entonces que nada merece la pena tanto como anunciar las buenas noticias para que otros sean salvos. Debemos entender que Dios nunca desperdicia nuestro tiempo. Siempre va a aprovecharlo al máximo. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos experimentando, Dios va a aprovechar, ni siquiera va a desperdiciar ese tiempo. Nosotros lo desperdiciamos al no sentir el propósito de Dios para nuestras vidas en dichos momentos. O sea, cuando tú estás viviendo un momento difícil y alguien se acerca, no cristiano, y se entera, el compañero de trabajo, colega, colegio, universidad, y se acerca a ti y te dice: pucha, me enteré de que estás viviendo un momento difícil, o sea, ojalá puedas salir del problema. No, no te preocupes, el Señor está conmigo. Aprovecha, aprovecha. Sí, pero es que estoy en un problema. ¿Cómo le voy a decir que Dios está conmigo si es un problema y él va a pensar que Dios no está conmigo porque tengo un problema? Aprovecha. Dile: no te preocupes, Dios está conmigo. Dios ha permitido este problema para que mi fe sea gigante. Yo me voy a gozar hoy día, hermano. Yo voy a danzar. Entonces vemos aquí que las circunstancias alrededor de las prisiones de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello puso en claro que todos los que observaban, miraban, se dieron cuenta que él no era solamente otro prisionero. Él era un emisario de Cristo. Entonces este testigo condujo a la conversión de muchos, incluso algunos del pretorio. Y de esto podemos ver que Pablo podía ministrar efectivamente y traer la gloria a Dios en circunstancias que no eran ideales. Porque lo ideal, nosotros para predicar el evangelio vamos a una campaña, vamos a un evento, un impacto en la iglesia, y eso ahí predicamos. Pero nosotros debemos predicar en todo lugar. Aun cuando tengamos fiebre, cuando ardemos en fiebre, estamos en el trabajo así, a ver, así con los ojos así medio, y llega el colega de trabajo y dice: el Señor te ama. Y nosotros muriéndonos. Y dice: pero ¿cómo puedes confiar en mí? Mira cómo te tiene. No, si esto ayuda a mi fe. Si usted mira al hermano que está al lado, seguramente se va a asustar, porque algunos están medio complicados. Ahora, escuche bien esto. Pablo no necesitaba que todo fuera fácil para ser fructífero. Y ese es nuestro problema. Nosotros creemos que para ser fructífero todo tiene que ir bien. Las prisiones de Pablo impactaron en la vida de otros creyentes que estaban libres en cuanto a que no estaban encarcelados, y provocaron ánimo. O sea, los libres veían cómo el apóstol, aún en medio de las pruebas, número uno, tenía gozo. Además, se daban cuenta de cómo Dios usaba a Pablo para evangelizar, aun cuando él estaba preso. Y Pablo entonces escribe a los filipenses y les habla allí en el capítulo 1, versículo 15 al 18, porque considera los motivos de otros en sus predicaciones. Y Pablo le escribe y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está tratando de enfocar lo que realmente está sucediendo. Es increíble. Entonces, ¿qué pues dice Pablo? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, dice Pablo, me gozo. Y me gozaré aún. Quiero enseñarte esto.
Pablo sabía que algunos predicaban, y debido a que eran cristianos, Pablo sabía que algunos predicaban debido a que querían sobrepasar a Pablo. O sea, querían ser mayores en el ministerio que Pablo tenía, y para promover sus propios nombres y colocarlos por encima del apóstol. O sea, ahora que Pablo estaba preso, entonces podemos aprovechar, porque el ministerio de Pablo está estancado, está detenido, está frenado, no está predicando. Entonces nosotros podemos predicar aquí afuera y crecer. Estas personas estaban contentas de que Pablo estuviera preso, debido a que sentían que esto entonces les daba una ventaja competitiva sobre Pablo en lo que ellos consideraban un concurso de predicar el evangelio, una competencia de predicar el evangelio. Ellos estaban motivados por un espíritu competitivo, el cual por supuesto y lastimosamente es común hoy día. Muy a menudo entre los predicadores se ve este espíritu competitivo, pero quedaban algunos que predicaban de buena voluntad. Aquellos que predicaban el evangelio con motivos equivocados estaban infectados con contención, el cual por supuesto hace que ellos sirvan, pero no sinceramente. O sea, no hay nada de malo en querer ser un buen predicador, o incluso querer ser el mejor predicador. El problema está que ellos predicaban por los motivos equivocados. Ellos lo hacían por añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Entonces el problema era que sus corazones competitivos no solamente querían ganar para ellos mismos, sino que querían de alguna manera que Pablo perdiera. Ellos querían que Pablo soportara la humillación de tener que admitir que otros eran más efectivos que él, que eran mejores que él. Ellos no entendían que a Pablo honestamente no le importaba ni le interesaba esto, debido a que él no tenía un espíritu competitivo en el ministerio. Algunos fueron motivados por una buena manera, y algunos fueron motivados por una mala manera. Sin embargo, estaban motivados. Es una cosa inconclusa, ¿no? Una cosa rara. Estaban motivados algunos por buena manera, otros por mala manera, pero estaban motivados. Y Pablo tenía gozo en eso. Pablo se opondría si él llegara a saber que se estaba predicando un evangelio falso o distorsionado. Entonces, como ya le había enseñado a los Gálatas, ¿recuerda usted lo que le dice a los Gálatas? Capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, ahora os repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, la actitud de Pablo era: si predicas el verdadero evangelio, a mí no me importan cuáles sean tus intenciones o tus motivos, porque si estás predicando el verdadero evangelio, estamos bien. Eso es lo que Pablo enfocaba. Ahora, si tus motivos son equivocados, Dios tratará contigo, pero al menos el evangelio es predicado. Pero si predicas un evangelio falso, no me importa qué tan buenos sean tus motivos, tú eres peligroso y debes detenerte de predicar un evangelio falso. Y los buenos motivos no excusan tu mensaje falso. ¿Se fija? ¿Sabe? Hasta el día de hoy sucede esto. Muchos predican por envidia, movidos de alguna manera por pensamientos indignos. Y es evidente que este pasaje que nosotros leemos aquí,
que habían ciertos cristianos que estaban celosos de Pablo. Y estos no eran judaizantes, estos no eran falsos maestros, estaban predicando el verdadero evangelio, eran genuinos cristianos, pero tenían envidia de Pablo. La pregunta sería aquí para nosotros como cristianos: usted, hermano querido, hermana amada, míreme por un momento y piense en lo que le voy a preguntar. ¿Puede usted soportar el éxito de otros? Eso es como decir que le vaya bien a otro y a usted no. Eso es como decir, viste, el hermano cambió auto nuevo y me lo fue a mostrar. Y el otro le dice, ¿y cómo era? Sí, ahí. ¿Y tú cambiaste? Sí, el mío es bonito. La envidia. La envidia. Gracias a Dios ustedes no son envidiosos. Oh Señor, gracias Señor Jesús. Entonces la pregunta es: ¿puedes soportar el éxito de otros? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque esa es una de las pruebas más duras de la madurez cristiana. Creo que no hay señal más clara de la madurez cristiana que el ser capaz de regocijarse genuinamente, no hipócritamente. Dice, oh, qué lindo tu auto, hermano. Ay, Dios te bendiga. No. No. Hay que regocijarse genuinamente. No solo decir palabras piadosas sin que sinceramente nos regocijemos del éxito de otra persona. Me alegro tanto que te vaya bien, hermano. Juan también lo escribe, dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces la otra pregunta sería: ¿estamos entre aquellos que deshonran a Cristo por los celos competitivos? ¿O compartimos el regocijo de Pablo cuando las buenas nuevas son propagadas por cualquier medio? O sea, eso es como ver, usted se entra a internet y ahí los hermanos, está la iglesia tanto transmitiendo, dice, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno, más gente tiene posibilidad de escuchar el evangelio. Mira, todos también están transmitiendo. Una de las soluciones, hermano querido, adecuadas para todos los cristianos, para este problema de la envidia, es que cada creyente reconozca que tiene un don. O sea, usted tiene un don, y no todos tenemos los mismos dones, eso está claro. Por lo tanto, dejemos que los dones de Dios operen. Si usted tiene un don, entonces deje que ese don actúe, y el otro tiene otro don, y al final todos tenemos algún don, y ese don es para edificación de la iglesia. Entonces, el cuerpo, es decir, la iglesia, no podría funcionar si todos tuviéramos los mismos dones. Mira cómo se armaría la trifulca, hermano querido. Porque si tuviéramos todos los mismos dones, estaríamos peleando y diciendo, ¿por qué no me escuchan a mí? Yo, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora le toca al otro, ahora me toca a mí. Yo también tengo el mismo don. Yo los miro, ustedes me miran, nos miramos. Ahora, el cuerpo, que es la iglesia, tiene un problema. Y consiste en que algunos que tienen un don sienten envidia de otros que tienen dones diferentes. Y algunos se pelean y dicen, a mí me hubiera gustado ese don, no el que tengo. Ahora, si usted pone en práctica su don con amor, usted no envidiará a nadie.
¿Sabe usted que el orgullo es un exceso de estimación propia? Y la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. Ahora hay otros factores externos que pueden hacer daño a la iglesia, pero no tanto como la envidia y las rivalidades, que lamentablemente estimulan notablemente toda clase de conflictos dentro de la iglesia. La murmuración, celos, contiendas, envidias. ¡Oh, Dios mío! Pero lo que vemos aquí en Filipenses capítulo 1 versículo 19 y 20, vemos la confianza de Pablo en su presente circunstancia. Increíble, preso, pero estaba confiado en Dios. Y Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo entonces está diciendo aquí que él sabía que Dios estaba en control de todos los eventos, de todas las situaciones que estaba viviendo, aun cuando sus prisiones y su próximo juicio ante el César o Nerón hacía que la situación se mostrara tenebrosa, preocupante. Pablo estaba confiado debido a que él sabía que los filipenses oraban por él. Entonces su liberación en su situación actual estaba conectada a la oración de los filipenses, porque los filipenses que estaban orando para que liberaran a Pablo. Porque si Pablo estaba siendo eficaz en su ministerio en la cárcel, imagínese libre. Si Pablo era más eficaz que usted siendo libre, imagínese libre Pablo. Hello. Lo dije bien, ¿cierto? No se ofendió. Se lo repito. Porque si Pablo era más eficaz que usted siendo libre usted y él preso, imagínese a Pablo libre. Sin embargo, aquí vemos algo. No era la oración de los filipenses en sí mismo la que satisfacía la necesidad de Pablo, porque la suministración del Espíritu de Jesucristo era lo que realmente sostenía a Pablo. Él creía que Dios no permitiría que él fuera avergonzado, o que Dios no se volviera en contra de él en el asunto. O sea, sencillamente Pablo estaba en las manos del Señor. O sea, que vivamos o que muramos somos del Señor, decía Pablo, en el sentido de que sabía que la voluntad de Dios era perfecta, y él entonces respetaba la soberanía de Dios. A pesar de que él estaba en prisión y estaba esperando el juicio delante de César, Pablo tenía la confianza increíblemente de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Imagínate, medio problema y estaba en el centro de la voluntad de Dios. Tú tienes un problema y ¿dónde estás? Piensas que estás fuera de la voluntad de Dios. Ese es nuestro problema. Entonces, él sabía que Dios no le estaba castigando a pesar de la adversidad que estaba sufriendo en ese tiempo. Ahora, es fácil para nosotros, hermano querido, el de alguna manera dictar a Dios como él de alguna manera puede o no ser glorificado en nuestras vidas, porque nuestros conceptos de que Dios se glorifique en nuestras vidas es que todo nos vaya bien. Oh Señor, glorifícate en mi vida, que la gente se dé cuenta que tú estás conmigo, que me vaya bien en el trabajo, que ganarte a plata, que tenga cosas, Señor, que le demuestre a la casa pintada, Señor, que vean que tú me has bendecido, que tú eres un Dios que prospera. Ese es nuestro concepto. Pablo sabía que eso no es así. Y Pablo sabiamente dejó eso en las manos de Dios. O sea, todo lo que pasa sirve para formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Eso formó el carácter de Jesucristo en Pablo y llevarlo adelante en el proyecto glorioso del Señor para su vida. Entonces, tal como el Hijo de Dios aprendió la obediencia al Padre por lo que sufrió,
Entonces, así el Espíritu Santo forjará en nosotros la paciencia para seguir fiel a la voluntad de Dios. ¿Hasta qué? Hasta las últimas consecuencias. Lo que más preocupa a Pablo es poder terminar bien y dar un buen testimonio cuando le llaman a declarar, cualquiera sea, o cuando le llamen a declarar, cualquiera sea la sentencia del tribunal. Entonces vemos todo esto aquí y nosotros decimos, o sea, pastor, me movió el piso con este tema, porque la verdad que yo vine porque quería que el Señor me ayudara en mi problema, y ahora me estoy dando cuenta que el Señor permitió el problema. Y yo vine aquí para que el Señor me ayudara en la dificultad que tengo, y me doy cuenta que el Señor me metió en ella para que mi fe crezca. Déjame terminar y concluir. Creo que es necesario concluir, ya están masacrados hoy día. Al final vuelvo a repetir la pregunta con la que comenzamos. Pablo encarcelado por la voluntad de Dios. ¿Realmente sabe la voluntad de Dios? La respuesta es sí. Ahora, el resultado fue que Pablo disfrutó un evangelismo personal a la élite de la guardia romana, increíblemente. Siempre estaba de alguna manera custodiado, vigilado por un guardia pretoriano, la guardia imperial de Roma. Y cada 6 o probablemente cada 4 horas su guardia era cambiada. Y venía otro guardia para vigilar a Pablo. O sea, en 365 días del año, por 2 años, al menos 4 guardias por día. Miren lo que estoy sacando cuenta aquí. Pablo tuvo 2.920 oportunidades de compartir personalmente sobre Jesús. ¡Wow! Y quizás algunos de estos soldados que fueron enviados a través del Imperio Romano compartieron el mensaje de Jesucristo cuando lo escucharon de labios de Pablo, el prisionero. O sea, tremendo ministerio. No tan solo las cartas de Pablo infundían aliento a la iglesia y a miles que podían oírla, hasta nosotros hoy día, sino que ahí también en la misma cárcel ganaba a los guardias predicándoles personalmente. ¡Qué ministerio! Debemos recordar, hermano querido, que al igual que nuestros hermanos de la iglesia primitiva, debemos recordar que la adversidad es parte de la vida cristiana. Recuerde las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero a pesar de todo lo que podamos vivir, también debemos recordar que nos espera una gloria que hará que toda dificultad valga la pena. O sea, llegaremos al cielo, hermano querido. Yo no sé cómo será ese momento extraordinario. O sea, mi mente humana no alcanza a definir la alegría, el gozo, la algarabía, el regocijo. No tengo idea cómo va a ser allá arriba. Yo creo que voy a hacer cosas que nunca me atreví a hacer aquí. Voy a correr, saltar, brincar. No tengo idea de lo que voy a hacer. Una alegría tan inmensa. No sé cómo expresarlo humanamente. Pero vamos a estar frente al Creador, frente al Salvador, frente al Redentor, al que dio su vida por nosotros, al que nos perdonó nuestros pecados, al que nos redimió. Y claro, todo lo que hemos vivido aquí, vamos a decir, valió la pena, valió la pena. Entonces lo que necesitamos, hermano querido, es conocer más los propósitos por los que Dios nos lleva a sufrir. Y debemos permanecer fieles a través de esa adversidad. Entonces, para el cristiano, usted y yo, las cosas pueden ser realmente malas, pueden estar realmente mal en este momento. Y sin embargo, esas cosas no le robarán el gozo. Podemos regocijarnos en la tribulación. Y no solo, hermano querido, en la salud, en la paz, en la seguridad.
Porque el gozo está basado en lo que el gozo no está basado en lo que nosotros vivimos o experimentamos, sino que está basado en lo que sabemos verdaderamente. Está basado en nuestra fe, en que Dios cumplirá su promesa de hacer que todo obre para bien, de acuerdo con su propósito. Tú y yo podemos sufrir un montón, y quizás hoy estás sufriendo, pasando dificultades que nunca esperaste vivir. Y claro, tú sacas conclusiones y dices que muchas de ellas yo las vivo porque tomé malas decisiones, porque me equivoqué, porque no hice lo correcto, me metí en problemas solo. Perfecto, Dios permitió. Tus decisiones te llevaron a ello, pero Dios permite para que tu fe se acrecente, para que confíes en Dios y para que aproveches cada oportunidad que Dios te brinda en tu vida para hablarles a otros. Tú no necesitas estar en gloria para hablarle del Señor a otros. Necesitas entender que Dios está contigo. Y a veces en medio de las dificultades te has dado cuenta que hablamos mejor de Dios. Nuestra confianza se agiganta. Por eso a veces Dios permite que nuestra vida esté llena de problemas y dificultades, porque como hijos de Dios tenemos un ayudador, tenemos a alguien que nos protege, que nos guarda. Por eso tú y yo necesitamos confiar en el Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.